Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos de tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir. Desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. Hace muchos años se siente en toda la República un profundo malestar debido a tal régimen de gobierno de Porfirio Díaz. El general Díaz, con gran astucia y perseverancia, había logrado aniquilar todos los elementos independientes, de manera que no era posible organizar ninguna clase de movimiento para quitarle el poder de quien tan mal uso hacía. Se organizó el Partido Nacional Antireeleccionistas, proclamando los principios de sufragio efectivo y no reelección como únicos de salvar a la República del inminente peligro con la que amenaza la prolongación de una dictadura cada día más déspota y más inmoral. Por este motivo, el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones. En tal estado, el pueblo es el único soberano. También de un modo enérgico se ha vuelto en contra de las elecciones en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diferentes estados de la República, y si estas no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible presión ejercida por el gobierno, que siempre ahoga su sangre cualquier manifestación democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala y otros estados de México. Pero esta situación violenta no puede sustituir más. Yo he comprendido que el pueblo me ha designado como su candidato para la presidencia, conquistar la libertad y ayudar al pueblo a liberarse de la hedionda tiranía que lo oprime. El domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde en adelante, todos los pueblos deben de levantarse en armas bajo el siguiente plan. Se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, diputados y senadores, celebradas en junio y julio del corriente año. Se desconoce al gobierno de Díaz devolver los terrenos a los indígenas, de las cuales fueron despojados. Se declara ley suprema de la República el principio de no reelección. Asumo el carácter de presidente provisional de los Estados Unidos mexicanos, con las facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno de Porfirio Díaz. El gobierno maderista, a solo unos días de asumir la presidencia, Madero en Morelos, estalló un levantamiento armado promovido por Emiliano Zapata. Exijo una ley agraria, dijo Emiliano Zapata. El gobierno del general Victoriano Huerta, 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Se propaga la rebelión en contra de Victoriano Huerta, bajo la acción del gobernador coahuilense. Yo, Venustiano Carranza, voy a dar a conocer el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. Soy el primer jefe del ejército constitucionista y debo regresar el orden constitucional. Yo, Huerta, formaré un primer gabinete con grandes hombres que le fueron impuestos, y entre quienes estaban Francisco León de la Barra, Alberto Gracia Granados, Toribio Esquivel Obregón, Rodolfo Reyes y Jorge Vera. El 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco Madero y José María Pino Suárez. Corriendo la misma suerte después Belisario Domínguez Palencia. Este último era el senador de Chiapas y pronunció un discurso que condenaba la violencia desatada y acusó a Victoriano Huerta de asesino, siendo esta la causa de su muerte. Por ello, el Congreso se designó. Voy a deshacerme de mi primer gabinete para formar otro y aplazar las elecciones presidenciales. Cuando se realice el nuevo Congreso, las declaro nulas, así continúa el poder. Intervención de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, comenzó a intervenir en los asuntos mexicanos y dispuso que no se venderían armas ni al gobierno huertista ni a los revolucionarios, pero en la práctica y mediante disfraces, los revolucionarios las adquirían de algunos norteamericanos. Wilson, además, realizó una campaña diplomática para que la administración mexicana
no fuera reconocida por otros gobiernos pretextando para ello un supuesto ultraje a la bandera norteamericana y ordenó que la infantería de marina norteamericana ocupara el puerto de Veracruz el 21 de abril de ese año de la División Revolucionaria 1914. Yo comandaré las tropas rebeldes, las demás se dividirán de la siguiente manera. El ejército del noroeste será mandado por el general Pablo González Garza, el ejército del norte por Francisco Villa y el del noroeste encabezado por Álvaro Obregón. Poco a poco los federales se fueron plegando. González avanzó y ocupó Tampico y Monterrey. Villa causó serias derrotas a los federales al tomar Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, mientras que Álvaro Obregón adelantó sus fuerzas por las costas del Pacífico hasta ocupar Guadalajara. A mediados de 1914, los gobiernos de Argentina y Brasil y Chile asistieron a las conferencias de Niagara Falls. En ella, los norteamericanos se convirtieron en los voceros de los carrancistas. Estos señalaron como indispensable que Huerta dejara el poder. Ante tal situación, Huerta renunció y quedó como presidente el licenciado Francisco Carvajal, quien ostentó el cargo del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Etapa del constitucionalismo. Septiembre de 1914 a mayo de 1920. Desaparecido el régimen huertista, los caudillos revolucionarios luchan entre sí. Venustiano Carranza por ser el primer jefe del ejército constitucionalista. Francisco Villa por ganar las batallas de mayor importancia contra Victoriano Huerta y pedir la repartición de tierras. Emiliano Zapata porque exigía el cumplimiento del Plan de Ayala. Esta situación es descalificada por los demás grupos, quienes deciden convocar a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. A dicha convención asistió Álvaro Obregón en representación de Venustiano Carranza, Antonio Díaz Soto y Gema representando a Zapata y a Francisco Villa. Los convencionistas acordaron la renuncia de Carranza, Villa y Zapata a los mandos que ejercían y se nombra presidente a Eulalio Gutiérrez, quien tomó el cargo el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915. Las tropas convencionistas obligaron a Venustiano Carranza a salir de la capital y tomar el rumbo de Veracruz, en donde expidió 3 leyes que le hicieron creedor de una fuerza superior ideológica frente a otros caudillos. Ley del municipio libre, ley obrera, ley agraria. Gutiérrez deja la presidencia. Francisco Villa se enfrenta a las tropas carrancistas comandadas por Álvaro Obregón en la región de Celaya en abril de 1915, en donde los villistas fueron deshechos por Álvaro Obregón. Los hombres de Villa fueron asesinados por los carrancistas, por lo que Villa se refugió en Chihuahua. En octubre de 1915, los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Venustiano Carranza. En respuesta a tal reconocimiento, Villa atacó la población de Columbus, Nuevo México, con 400 hombres, tomándola por unas horas y dando muerte a americanos en Santa Isabel, Chihuahua. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, envió a México una expedición comandada por el general John J. Pershing, el cual nunca dio con Francisco Villa. Las tropas carrancistas y estadounidenses también lo buscaron por 6 meses, pero nunca lo encontraron. Durante esa búsqueda fueron derrotados en Parral y en Carrizal. En ese tiempo, los villistas recuperaron parte de su ejército y volvieron a tomar Chihuahua exitosamente, aunque solo de manera momentánea. El nacimiento de la Constitución en 1917. Con la fuerza militar a su lado, Yo, Venustiano Carranza, convenceré a un en la ciudad de Querétaro. Solo deben de asistir diputados carrancistas. El Congreso
trabajado el Congreso 2 meses dedicándose a a elaborar dedicándose una nueva a elaborar Constitución Federal, una nueva en la que se Constitución introducen Federal, reformas, en la que se introducen en reformas su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria, en materia entre las normas agraria fundamentales. Se mencionarán las siguientes. El artículo 1 estableció el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos. El artículo 2 prohibió el artículo 3 estableció la educación para escuelas oficiales y particulares. El artículo 4 la libertad de trabajo. El artículo 5 prohibió los votos religiosos y el religiosos de orden. El artículo 7 prohibió secuestrar de la imprenta como el artículo 24. El artículo 24 estableció la libertad, pero prohibió todo acto fuera de los templos o de las casas. El artículo 27 estableció el principio español del dominio de la nación sobre subsuelo. Consagró el reparto de la tierra y la nacionalización de los bienes eclesiásticos, prohibiendo la existencia colegios eclesiásticos, conventos, obispados y demás. El artículo 39 consagró el principio de la soberanía nacional. El artículo 40 señaló que el rey era el de una república representativa democrática y federativa democrática. El artículo 49 dividió el poder de la federación en tres poderes: legislativo y judicial. El artículo 50 indicó que el poder se formaría por un congreso, una cámara alta y otra baja, la de senadores, y la de senadores. Y el artículo 80 consagró como del poder ejecutivo al presidente de los Estados Unidos. El artículo 24 puso las bases de la federación. El artículo 107 consagró el juicio de amparo. El artículo 115 puso las bases del municipio. El artículo 123 estableció un régimen de protección a la clase trabajadora. El proyecto original de la Constitución estuvo redactado por José y Félix Macías, Félix Luis Manuel Rojas, Alfonso Gravioto Andrade, Manuel Juan Andrade y Juan, pero en el curso del proyecto fue modificado hasta alcanzar su forma que al conseguirse que se promulgase la nueva Constitución. Los diputados del Congreso protestan cumplir la nueva Constitución el 31 de enero de 1900. Esta se promulga el 5 de febrero del mismo año. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados. Zapata murió ante la amenaza que este suponía para el coronel carrancista Fajardo traicionó y asesinó al líder agrarista el 10 de abril de 1900. El gobierno de Carranza duró poco. El general Álvaro Obregón, quien había desempeñado en la primera etapa de su gobierno como ministro de Guerra y Marina, al verse en lucha por la candidatura oficial para las siguientes elecciones federales y mandado darle muerte el 21 de mayo de 1920, ante el temor de que Francisco Villa nuevamente se levantara en armas durante la rebelión de la Huerta. Los obregonistas deciden matarlo asesinando en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. A pesar de todo movimiento armado iniciado logró concentrar en los años siguientes los anhelos derechos mexicanos, los cuales quedaron establecidos en la Carta del 5 de febrero de 1907, encauzando su marcha a Constituciones y Sociedad por la Sanada Libertad del Derecho.